Disfruta de esta grandiosa aventura. Bienvenido a la materia de biología. El tema que veremos hoy es división celular. Su aprendizaje esperado, identificar las diferentes fases en las que puede dividirse la célula de los sistemas vivos. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es la relación entre el ciclo celular y el cáncer? ¿En qué momento se reproduce la célula? Iniciemos este tema para que puedan ser despejadas estas dudas. Así como los humanos, los animales y las plantas pasan por diferentes momentos en su vida, las células también. Cada célula cumple con sus funciones durante la mayor parte de su vida. Cuando la célula aumenta hasta llegar a un determinado tamaño, su eficiencia metabólica entra en estado crítico. Es como nosotros los humanos, los seres humanos, que nacemos, crecemos, desarrollamos, reproducimos y morimos. Al igual, la célula lleva un ciclo, un proceso en el que igual nace, se reproduce y llega el momento en que ya no puede hacer sus funciones metabólicas y tiene que morir y dar paso a nuevas células. El ciclo celular puede presentarse como un ciclo vital de la célula, es decir, es la serie de etapas de crecimiento, desarrollo y reproducción de la célula. El ciclo celular va a tener dos etapas muy importantes, que es la interfase, la mitosis o meiosis. Durante la interfase, la célula crece y hace una copia idéntica de su ADN. Durante la mitótica, la célula separa su ADN en dos grupos y divide su citoplasma para formar dos nuevas células hijas. El ciclo celular es la secuencia cíclica de procesos en la vida de una célula eucariota. Recordemos que la célula eucariota es aquella que tiene un núcleo verdadero. El ciclo celular se va a dividir en interfase y mitosis, ya lo habíamos comentado. Durante la interfase va a llevar a cabo tres procesos, tres fases, en la que vamos a encontrar la fase G1, la S y G2. Estas etapas las vamos a ir viendo poco a poco para ir describiendo qué es lo que pasa en cada una de estas etapas. Durante la interfase, por ejemplo, de las células de la piel, la interfase va a ser la mayor parte o la mayor duración. Las células de nuestra piel se renuevan cada día y pasan cerca de 22 horas en la interfase del ciclo celular. Durante el ciclo celular, todos los procesos ocurren con una supervisión y un orden estrictos. Algunos controladores están dentro de la célula y otros en el medio. Por eso se dice que hay una regulación intracelular y extracelular. El inicio del ciclo celular no es una decisión, no es algo que la célula diga yo tomo la decisión de volver a formarme. No, la célula requiere de señales adecuadas, ya sea del medio extracelular o de otras células. De este modo, las células de los organismos pluricelulares, recordemos que los organismos pluricelulares son aquellos que tienen muchas células, entonces se reproducen
solo cuando se necesitan más células. Esto es lo que se lleva a cabo en la interfase, este momento en el que se le manda señal a la célula de que se necesita reproducir para formar y crear una nueva célula. Por ejemplo, en el ciclo celular, en las células nerviosas hepáticas, que son las neuronas, las que son del sistema nervioso, y las hepáticas, que son del hígado. El ciclo ocurre de diferentes formas en las distintas células. Algunas se van a dividir rápidamente, otras, como la mayor parte de las células nerviosas, pierden esa capacidad de dividirse, y una vez que llegan a la madurez, ya no tienen capacidad para dividirse y perdemos esas células. Por eso es que es muy importante conservar las células de las neuronas, las del cerebro principalmente, que esas células si mandan la señal de que están acabando, lamentablemente no se pueden regenerar. Son células que van a morir y que ya no van a reproducirse. Sin embargo, las células del hígado, estas se conservan y aunque no se utilicen, su capacidad de dividirse es muy importante. Las células del hígado se pueden reproducir si se remueve parte del hígado y su división continúa hasta que el hígado recupera su tamaño normal. Entonces imagínense que una persona se someta a una cirugía de hígado, le quiten un pedazo de hígado, un poco de ese hígado. Estas células hepáticas son capaces de regenerarse y volver a formar ese tejido del hígado. Entonces todas nuestras células del cuerpo van a ser totalmente diferentes. Bueno, y pues en este caso de que es un ciclo, no es tanto la muerte de las células, más bien es la regeneración o la división, de tal manera que una célula madre va a dar paso a dos células hijas. ¿Qué sucede con la muerte celular y el cáncer? Que era una de las preguntas que yo les formulé al inicio. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, después de un número limitado de divisiones, las células mueren para mantener el buen funcionamiento del organismo, lo que les decía. Tienen que morir estas células para dar paso a otras células nuevas, a otras dos células. Entonces, al morir, vuelven a haber otras dos células hijas. A la muerte celular programada, que ya sabemos que esa célula ya perdió funciones metabólicas, se le llama apoptosis. Cuando una célula no es necesaria o es una posible amenaza, esta puede morir, ya sea por señales intracelulares o extracelulares. Solo las células cancerosas escapan a esta muerte y se dividen de manera incontrolada, con la información genética modificada, dando lugar a un tumor maligno, poniéndose en peligro la vida del organismo al que pertenecen. Puede haber células que se reproduzcan de manera incontrolada sin la información genética modificada, o sea que también pueden estar creciendo, pero tienen la misma información genética, entonces dan lugar a un tumor benigno, porque bueno, hay tumores benignos y malignos. Los tumores benignos no ponen en riesgo la vida de un individuo. Estos tumores benignos pueden ser removidos cuando tenemos, ves que sale un tumorcito que de grasita, o tenemos un quiste ovárico, tenemos etcétera. Estos se pueden remover y no hay ningún problema, no van a cortar nuestras funciones vitales. Pero cuando hay un cáncer, las células se están reproduciendo extremadamente, a gran velocidad, más aparte agréguenle que están modificadas genéticamente, no tienen la misma información genética, estas sí están causando problema dentro de nuestro organismo, están creciendo de tal manera
que ponen en riesgo nuestras funciones vitales, y no hay de otra más que someternos a tratamientos como quimioterapia, radioterapia, que son tratamientos muy agresivos, que hasta el momento, hasta ahorita, no hay un tratamiento que solo diga, bueno, vamos a quitar el tumor y ya. No, lamentablemente estos tratamientos son agresivos. ¿Por qué? Porque no solo matan a las células malignas, también matan a las células benignas. De ahí que los pacientes o las personas que tienen cáncer se quedan sin cabello, sin cejas, sin uñas, porque también están matando a esas células benignas. Entonces, pues vemos aquí que la división mitótica, la división celular, es muy, muy importante para nuestra sobrevivencia, para la sobrevivencia de los seres vivos. Recordemos que un ser vivo necesita por lo menos una célula para considerarse así, un ser vivo. Entonces, en la interfase se va a llevar a cabo la división de la célula, que va a ser, aquí va a ser la copia del ADN. Cada una de las fases de la interfase. La interfase ya habíamos dicho que se divide en 3 fases importantes, que es la G1, la primera fase. Es el primer momento en la vida de una nueva célula hija recién formada. En esta etapa, la célula adquiere o sintetiza materiales necesarios para su crecimiento y su posterior reproducción. La célula se queda en esta fase hasta que recibe señales internas o externas de reproducirse. Entonces, mientras que ellos no reciban estas señales internas o externas, no se van a reproducir. La segunda fase de la interfase es la fase S. En esta fase S vamos a ver que es cuando la célula sintetiza, duplica su ADN. Tiene que ser duplicado con la misma información genética. La tercera fase de la interfase, la célula completa su crecimiento y se prepara para entrar en la fase de reproducción. En la fase M, que esta fase es de división celular, va a comprender la mitosis y la citocinesis. La mitosis consiste en la división celular seguida por la división citoplasmática llamada citocinesis. Y bueno, vamos a ver la siguiente división o la siguiente fase de la división celular, que es la mitosis. Y la mitosis pues va a ser un proceso importante, muy muy importante, si consideramos que las plantas y los animales están formados por millones de células individuales organizadas en tejidos que realizan funciones específicas. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos millones de células, entre ellas las células del ojo, las células del cerebro como las neuronas, las células hepáticas, las células del páncreas, las células del corazón, ¿sí? Que están organizadas de tal manera que hacen tejidos, estos tejidos hacen órganos, los órganos hacen sistemas o aparatos, los aparatos y sistemas van a formar un individuo. Entonces es muy importante la labor que lleva la mitosis. En la mitosis va a ser un solo evento continuo, pero bueno, para poder nosotros llevar a cabo bien su estudio, necesitamos dividirla en 4 fases. Esto con la finalidad de comprender mejor cómo se lleva a cabo la mitosis. Estas fases son profase, metafase, anafase y telofase. En la profase es la primera fase de la mitosis.
la primera fase que se va a llevar a cabo se va a distinguir porque aparecen los cromosomas como formas distinguibles al hacerse visibles. Estos adoptan una apariencia de doble filamento denominada cromátidas. Las cromátidas son estos filamentitos que observamos de color rojo que están en los cromosomas, mismas que se mantienen juntas en una región llamada centrómero. El centrómero es la parte donde se encuentran estos 4 círculos moraditos. El centro, a este se le llama centrómero. Y en ese momento, cuando es el momento en el que se desaparecen los nucleolos. Recordemos cuáles son los nucleolos que se encuentran dentro de la célula, dentro del núcleo. Y la membrana nuclear se va a volver invisible en la profase. Sí, aquí ya nos damos cuenta, ya se está volviendo invisible en este color azul que se ve como guioncitos, es la membrana nuclear, empieza a volverse invisible, ya no se puede ver en el microscopio óptico. Los nucleolos desaparecen, pues se dispersan en el citoplasma, se inicia la formación del huso cromático, y los cromosomas se ven como largos filamentos. Aquí los estamos viendo de color rojo. En esta célula se hacen como si fueran unos hilitos y empiezan a formar el huso cromático. Se ven largos filamentos dobles que conforme avanzan la profase se van acortando y van engrosando. Aquí ya vamos viendo en la segunda célula que están acortados y van haciéndose más gruesos. En lo que se conoce como profase tardía termina de formarse el huso mitótico, y que es donde se fijan los cromosomas por medio del centrómero. Los cromosomas comienzan a trasladarse al ecuador de la célula, es decir, al centro. Entonces estos cromosomas van a ir viajando hacia el centro, se van haciendo más gruesos y pues parecen unos hilitos. ¿Sí? Entonces aquí en la profase es importante ver que la envoltura nuclear se rompe y se empieza a formar el huso cromático, y los cromosomas están siendo alcanzados por las fibras del huso. Los cromosomas van a trasladarse al ecuador de la célula. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, en la placa ecuatorial. Vean, ya están todos alineaditos. Se ven aquí el huso acromático, que son estos hilitos naranjas, y el polo nuclear. Vamos a ver que los cromosomas son duplicados, se hacen cromátidas hermanas, se separan. Aquí ya se van a separar, ya no están las X como se veían en el centro, y se van a los polos opuestos de las células. Entonces empieza el huso cromático a jalarlos y se van liberando cada uno con sus bracitos hacia los polos. Los cromosomas se alargan, se descomprimen, se restablece la membrana celular y desaparece el huso mitótico. Aquí vemos ya empezó a desaparecer el huso mitótico, se restablece la membrana celular y los cromosomas vuelven a alargarse, se descomprimen, vuelven a hacerse como hilos. Y por último está la citocinesis, que no es parte de la mitosis, más bien es parte del ciclo celular, en donde se va a dividir el citoplasma y se van a formar 2 nuevas células hijas. Es iniciar de nuevo el ciclo. Cuando estas 2 células hijas nacen, vuelven ellas a formar y a pasar por cada una de las fases cíclicas que ya pasaron, desde la G1, S, G2, mitosis y la citocinesis. Y así vamos a ir cíclicamente teniendo estas divisiones.
estas fases importantes que se dan en el ciclo celular. De mi parte sería todo, les agradezco su atención y se les va a hacer un cuestionario para que ustedes lo contesten y se reafirme el tema. Gracias por su atención.